Hoy nos encontramos con el doctor Alberto Sato, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, con quien vamos a iniciar una interesante secuencia sobre los parásitos y los daños que ocasionan en nuestro organismo. Doctor Alberto Sato, ¿qué son los parásitos? Bien, a los parásitos comúnmente nosotros lo conocemos como gusanos o lombrices. Son justamente estos animales que para poder vivir necesitan estar conviviendo en otro ser vivo. ¿Cuántos tipos de parásitos existen? Bueno, se reconocen dos tipos de parásitos de acuerdo a su localización. Uno, los que están fuera del organismo, y otros que están dentro del organismo. A los primeros se les llama ectoparásitos y a los segundos los endoparásitos. ¿Cuáles son las principales características de los parásitos externos en todo caso? Estos parásitos externos se caracterizan porque justamente afectan a la piel, tanto del individuo como también la piel de los animales. ¿En el caso de los parásitos internos? En los casos de los parásitos internos, de todas maneras, necesitan estar dentro del organismo de un ser viviente para poder nutrirse. Generalmente ocupan el aparato digestivo. Digamos, ¿qué debe hacer una persona parasitada? Una persona parasitada debe de recibir un tratamiento, indudablemente a través de un médico, pero es aconsejable tomar una serie de medidas de tipo higiénico personal para evitar contraer estas enfermedades. ¿Y cuáles son las principales manifestaciones de una persona con parásitos, doctor? Bueno, en el hombre la manifestación clásica es justamente cuando vemos el abultamiento del abdomen de un niño o de una persona. Luego, manifestaciones de dolor a nivel del estómago, otras manifestaciones serían las diarreas y también en caso ya más complicado, cuando hay infestación masiva, sería el vómito, inclusive vomitando justamente o arrojando los parásitos. ¿Hay casos en los que no nos damos cuenta de que tenemos parásitos? La mayoría de las veces no nos damos cuenta de que hay una infestación parasitaria. Nos damos cuenta ya en los casos ya extremos, cuando hay una invasión masiva de parásitos, cuando estamos arrojando parásitos a través de las heces, o también cuando arrojamos o vomitamos prácticamente estos parásitos. ¿Cuáles son las zonas de mayor incidencia en parásitos en nuestro país? Bueno, actualmente se ha visto, de acuerdo a los informes epidemiológicos, que la zona de las sierras centrales y la sierra sur son las zonas que están afectadas de parasitosis, y también la selva. Bien, digamos, ¿qué podría decirnos con relación a la peligrosidad de estos parásitos? ¿Qué daños ocasionan? Bueno, los daños que ocasionan los parásitos son indudablemente múltiples. Hay daños en la salud, tanto del hombre como del animal. También hay daños desde el punto de vista económico. Hay, digamos, la baja de la producción y productividad en el caso de los animales. Hay internamiento del hombre que está infectado de parásitos que merma su capacidad. Indudablemente hay gastos en cuanto al tratamiento. ¿Los parásitos pueden matar a una persona? Indudablemente que sí, los parásitos pueden matar. Hay parásitos que se pueden localizar en zonas muy, que afectan, sistemas muy nobles, llamemos así, como el caso del sistema nervioso central. En esos casos la mortalidad es sumamente alta y que ocurre, con frecuencia cuando el sujeto no es tratado a tiempo. ¿Cómo llegan estos parásitos al hombre, doctor? La vía más común para la infección en el hombre es indudablemente a través de la vía oral, a través indudablemente de contaminarse las manos con las heces que contienen los huevos de los parásitos. ¿Algún mensaje especial que le daría usted a las personas a fin de evitar el problema de los parásitos? Indudablemente que la forma de evitar toda la parasitosis, tanto externa como interna, es el hábito, la higiene. Teniendo una buena higiene, nosotros podemos evitar indudablemente la infestación tanto de los parásitos externos como de los parásitos internos. Gracias, doctor. Ya sabemos, amigos telespectadores, que existen dos tipos de parásitos, los externos y los internos. Hoy, con el doctor Alberto Sato, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a hablar de los parásitos externos. Doctor Sato, ¿cuáles son los parásitos externos más comunes?
Entre los parásitos externos más comunes tenemos la pulga, el piojo, el chinche, la chichirimacha, entre los más comunes en nuestro medio. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo de estos parásitos? Indudablemente lo que más favorece la presencia de estos parásitos vendría a ser el medio ambiente en que se desarrolla, o sea, la promiscuidad por un lado, luego el antihigiene de la zona donde está viviendo el ser, y por otro lado la convivencia indudablemente del hombre con los animales. ¿Qué daños ocasionan estos parásitos externos al hombre? Bien, en el caso por ejemplo de la pulga es transmisor de la peste, o en el caso de la chichirimacha es transmisor de la enfermedad de Chagas. Hay otros ácaros indudablemente que producen la sarna. ¿Qué lesiones ocasionan en el organismo del ser humano estas enfermedades? Bueno, en el caso de los ácaros que produce la sarna, en el caso de los humanos produce el eczema en la piel, que es sumamente irritante y difícil de tratar a veces, ¿no?, por la introducción de estos ácaros al interior de la piel. ¿En el caso de la chichirimacha? Produce la enfermedad de Chagas, que en estos momentos se ha presentado algunos casos en el sur de Perú, específicamente en el departamento de Ica. ¿Cómo se contagian las personas de estos parásitos, doctor? Bien, la persona, el contagio que se tiene es justamente con la convivencia tanto de los animales con el hombre, por otro lado la promiscuidad, como había manifestado anteriormente, y la falta de higiene en el hogar. ¿Cómo se controla estos problemas? El principal control indudablemente viene de la higiene personal y el saneamiento del lugar donde uno está viviendo. Dice un viejo refrán, doctor, que es mejor prevenir antes que curar o lamentar. ¿Qué medidas de prevención usted recomendaría a nuestros televidentes para evitar la presencia de los parásitos externos? La limpieza del hogar, la higiene personal, o sea, el baño, y indudablemente tener lugares donde se puedan arrojar justamente todos los desperdicios. Una pregunta curiosa, doctor. ¿Cuál de los parásitos de los que usted ha mencionado es el más dañino, el más perjudicial? Bueno, no podríamos decir, porque todos a la larga pueden producir indudablemente lesiones irreparables al ser humano. Lo que estamos viendo actualmente son algunos brotes que están habiendo en diferentes zonas por la falta justamente de un buen saneamiento ambiental. En el caso, como dije, la chichirimacha de la enfermedad de Chagas en el sur y la peste bubónica en el caso del norte del país, en Cajamarca. Gracias, doctor. Ya conocemos cuáles son los parásitos externos más comunes y los daños que ocasionan en el organismo del hombre y de los animales. Hoy vamos a conocer cuáles son los parásitos internos y qué lesiones ocasionan tanto en el hombre como en los animales. Para conversar sobre ello se encuentra nuevamente con nosotros el doctor Alberto Sato, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Entre los parásitos más comunes que afectan el tracto digestivo, porque ese es la principal localización de estos parásitos internos, tenemos las llamadas las tenias y los otros los llamados los gusanos. En el caso de las tenias se caracterizan porque tienen la forma de una cinta que pueden medir de unos centímetros hasta varios metros. Y en el caso de los llamamos gusanos, tienen la forma de fideos de tipo, digamos, con dos puntas en sus extremidades y son redondos. ¿Cómo llegan al hombre? La mayoría de estos parásitos llegan a través de la boca por ingestión de huevos, digamos, que se encuentran en el ambiente. Estos parásitos, como su principal localización es en el tracto digestivo, indudablemente la principal sintomatología está referido a dolores estomacales, las diarreas, vómitos, y también que se puede traducir por abultamiento de la cavidad abdominal. Doctor Sato, ¿qué hay con relación a los parásitos del perro que sabemos también pueden llegar al hombre? Sí, hay varios tipos de parásitos que se pueden transmitir justamente del perro al hombre. Hay un parásito en que el huésped definitivo, en este caso el que alberga la tenia, es el perro, como bien dice la tenia Echinococcus, pero la forma larvaria
a través justamente de los huevos que puede eliminar el perro, que se localiza sobre el lomo del animal o alrededor del ano, que el perro comienza a lamer y luego a su vez el perro lame, como se llamaba, al hombre, o el humano comienza a acariciar sin lavarse la mano, ingiere prácticamente estos huevos y se localizan ya en el hombre y van a formar unos quistes llamados el quiste hidátide. ¿Este quiste provoca algún daño, alguna lesión en el ser humano? Sí, las lesiones depende, ¿cómo se llamaba?, dónde se localice y la gravedad más que nada dónde se localice estos quistes. Estos quistes tienen una variedad de localización, puede ser en el hígado, en el corazón, los pulmones, en el cerebro. Últimamente se han reportado casos de presencia de quiste hasta de 7 kilos en los pulmones. Se ha tenido que justamente extirpar este quiste haciendo la ablación, o sea, la extirpación de pulmones, gran parte de los pulmones. ¿Podría ponerse en riesgo la vida del hombre? Sí, indudablemente que se pone en riesgo justamente porque imagínense tener que hacer la extirpación de 3/4 partes o medio pulmón, indudablemente, que dificulta justamente, digamos, la capacidad del sujeto, la capacidad respiratoria y también sino que pone en peligro justamente la salud del hombre. Doctor Sato, hay parásitos que llegan al hombre a través de las verduras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, este es común justamente en nuestro medio y generalmente en el campo cuando el campesino comienza a hacer sus excretas en el río o en el riachuelo, y estas aguas infectadas justamente de los huevos de los parásitos se van justamente a almacenar en la verdura, así regada con estas aguas, y luego el hombre, sin hacer un lavado de esta verdura, ingiere prácticamente los huevos y se comienza a hacer el ciclo de vida de los parásitos internos. ¿Y qué hay con respecto a los parásitos de las carnes que sabemos llegan al hombre cuando no son bien sancochadas o ingeridas sin sancochar adecuadamente? Bien, hay ciertas tenias, como el caso de la tenia solium, como huésped intermediario, que viene a ser el cerdo, o la tenia saginata, que el huésped intermediario viene a ser justamente el bovino. Entonces, los quistes de estos parásitos se localizan en los músculos justamente de las carnes del cerdo o del bovino. Y el hombre, al ingerir esta carne mal cocida o mal sancochada, o no en su punto como debe ser, entonces estamos ingiriendo prácticamente los embriones de estos parásitos que luego se desarrollan en el humano. Los últimos reportes que han habido provenientes justamente de Europa, las incidencias de esta enfermedad de la tenia llamamos saginata, que se encuentra como huésped intermediario en el bovino, ha aumentado porque la costumbre en estos países es ingerir justamente los bifes, las carnes a medio freír. Entonces, automáticamente hay esa tendencia de ingerir los huevos de los parásitos y aumenta justamente los casos de esta teniasis. Nos imaginamos, doctor, que hay puntos concretos y medidas de prevención eficaces para controlar todos estos parásitos que hemos mencionado. ¿Qué recomendaría usted a nuestros televidentes con relación a ello? Bueno, en el caso, ¿cómo se llamaba?, de la verdura que estamos viendo actualmente, no solamente por esta parasitosis, sino también por el cólera, es evitar justamente las deposiciones de las excretas justamente en el río. De esa manera evitaremos contaminar el río, que a su vez sirve justamente para el regadío justamente de las verduras. En el caso de los otros parásitos, habría que hacer un control parasitario a base de tratamiento periódico de los animales que son los portadores de los parásitos. ¿Es recomendable que el ser humano se haga, un tratamiento, sino más bien recurra a un centro de salud a fin de determinar si tiene o no parásitos? Sí, es recomendable, principalmente de los pobladores que están justamente en la zona endémica de esta parasitosis, como vienen a ser los pobladores de la Sierra Sur o de la Sierra Central, y también de las zonas urbano-marginales de Lima, porque muchos de estas parasitosis pasan inadvertidas al humano, porque
viene simplemente una diarrea y se automedica y se controla, pero el parásito puede persistir por meses hasta por años. Para prevenir la presencia de los parásitos, es importante conocer su evolución y desarrollo. Para conversar de ello, se encuentra nuevamente con nosotros el doctor Alberto Sato, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Sato, el Echinococcus granulosus es uno de los parásitos más peligrosos del perro y que produce tanto en el hombre como en los animales la hidatidosis. ¿Cómo se desarrolla este parásito? Bien, esta tenia se localiza en el intestino del perro y se adhiere a la mucosa de este intestino fuertemente. ¿Estos parásitos se pueden ver a simple vista? Bien, con un poco de agudeza visual se puede ver, pero preferentemente con la ayuda de una lupa se puede ver este parásito. ¿Qué forma tienen y qué tamaño? La forma semeja a la de una pera y tiene aproximadamente 3 milímetros de longitud. ¿Cómo se propagan estos parásitos, doctor? Bien, para ello justamente habría que recordar de la forma de este parásito, y justamente el último segmento de este parásito es el segmento que contiene los huevos. Y estos huevos que salen con las heces van a contaminar el pasto. Al contaminar este pasto, entonces el ganado que está cerca, al comer el pasto, está ingiriendo los huevos. Por otro lado, el hombre también se contamina justamente al estar en contacto con el pasto en forma mecánica, va a llevar los huevos justamente a la cavidad bucal. ¿Cómo llegan al hombre o a la parte interna del hombre? Los huevos llegan justamente a través de los alimentos. El hombre, al ingerir justamente, digamos, vegetales, o por otro lado, como dije, acción mecánica, al no lavarse las manos y al ingerir los alimentos con esta mano contaminada, está ingiriendo prácticamente estos huevos que llegan al intestino del hombre. De ahí justamente se desarrolla estos huevos eclosionan y comienzan ya justamente a hacer su migración. ¿En qué órganos se ubican mayormente, doctor? Bien, de preferencia justamente son los órganos de mayor irrigación sanguínea. Tiene predilección por una localización, por ejemplo, en el hígado, en el corazón, en los pulmones, pero eso no es óbice que también pueda localizarse en el sistema nervioso central o también en la médula ósea o en algún otro órgano o vísceras del cuerpo humano. Sería importante recordar, doctor Sato, los daños y los peligros que representan estos parásitos para el ser humano y también para los animales. Indudablemente, en el caso del hombre, al localizarse estos parásitos, específicamente el quiste hidatídico, van a producir lesiones a veces irreparables, preferentemente cuando es de localización a nivel del sistema nervioso central. Otras veces requiere intervenciones quirúrgicas para hacer la ablación, la extirpación de estos quistes, con compromiso de los órganos, como en el caso de los pulmones o en el caso del hígado. ¿Cómo prevenir su presencia? La forma de prevenir la presentación de esta enfermedad es cortando justamente el ciclo evolutivo, lo cual evitar de arrojar las vísceras de los animales que contienen este quistes para que lo ingieran el perro y volver nuevamente a completar el ciclo. La otra forma es, indudablemente, en el caso de los humanos, es lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. La bolsita de agua que se localiza en el corazón, en los pulmones con frecuencia, son los llamados los quistes hidatídicos o quistes hidátides. ¿Estos bolsitos pueden salir en cualquier parte del cuerpo? Bueno, puede salir en cualquier parte del cuerpo, pero la preferencia, digamos, en cuanto de mayor localización, lo hace justamente en los pulmones y en el hígado. ¿Qué nos puede producir esta enfermedad? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, los síntomas que se presentan en el caso de los humanos, indudablemente puede haber, si está localizado a nivel de los pulmones, puede haber acceso de tos, o compresión justamente de los pulmones, dificultad en cuanto a la respiración, o si no, también por el agrandamiento de esta vesícula puede también comprimir
al corazón y producir algún trastorno en el, digamos, en la parte del corazón, en los latidos del corazón. Otra vez cuando se localiza en el hígado, ya los trastornos generalmente son dolores a nivel de la región del abdomen. ¿Cómo contraemos esta enfermedad? Bueno, la forma de contraer la enfermedad en el caso humano es, llamemos de forma casual. Esto debido a que el perro, al hacer la deposición, que en su interior, digamos, de su aparato digestivo, tiene estos bichos, estos parásitos, elimina con las heces los huevos que son invisibles, son microscópicos, en el suelo, en el agua o en algunos vegetales, en algunas plantas. Entonces, cuando el hombre comienza a tomar esta agua contaminada, se está prácticamente ingiriendo estos huevos invisibles, los cuales después van a pasar a través del aparato digestivo, o sea, el tubo digestivo, va a pasar a los pulmones o al hígado, y donde se produce justamente la enfermedad. ¿Los vacunos nos pueden transmitir esa enfermedad? Los vacunos son los llamados huésped intermediarios, es decir, que están en el camino del ciclo del parásito. Es decir, que el vacuno o la vaca o el toro o también otra especie como viene a ser la oveja, al comer un pasto que está contaminado, que está justamente con estos huevos, ingiere los huevos y estos huevos se van a localizar en algunas vísceras o llamamos unas menudencias como los pulmones o como el hígado con mayor frecuencia, y cuando son sacrificados estos animales para el consumo, cuando no tiene una buena inspección sanitaria, estas vísceras contaminadas, estas menudencias contaminadas, son dadas a los animales, de preferencia al perro, que están deambulando por estos lugares de clandestino de matanza, y luego entonces se cierra ese ciclo evolutivo y el parásito se desarrolla en el interior del perro. ¿Es peligroso comer hígado o bofe, estas vísceras contaminadas? Indudablemente que las vísceras, digamos, con estos quíteres pueden provocar alguna enfermedad, digamos, en los humanos, pero la mayor, digamos, incidencia lo radica justamente en consumir directamente los huevos a través de las aguas contaminadas. ¿Qué debemos hacer con el bofe, el hígado, en general las vísceras que están contaminadas? Indudablemente lo que hay que hacer es eliminarlo, hay que enterrarlo o hay que quemarlo. De preferencia hay que quemar esta víscera. Esta víscera nunca se debe dar a ningún perro, porque justamente los perros son los que van justamente a desarrollar el parásito. ¿Esta enfermedad puede causarnos la muerte? Sí, cuando no es tratado a tiempo, produce una debilidad que va consumiendo prácticamente al humano, y si no es tratado, como digo, indudablemente y puede producir la muerte. ¿Cómo debemos prevenirla? La forma de prevención de esto es evitar el consumo de agua contaminada, para lo cual hay que hervir el agua que vamos a beber. Lo otro es lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Y por último, si es que tenemos un perro que con mucho cariño, es tratar de darle continuamente, en forma periódica, los medicamentos antiparasitarios. Se han presentado varios casos de malaria en Lima. Para tratar sobre este tema está con nosotros el doctor Wellington Chumbe, director del programa de control de malaria del Ministerio de Salud. Doctor Chumbe, ¿es endémica la malaria en nuestro país? Sí, es una enfermedad endémica. Se reportan anualmente hasta 40.000 casos de malaria en la zona de selva, en la zona de los valles interandinos y en la costa. Hay un promedio de esos 40.000 casos que nosotros esperamos captarlos también este año con la finalidad de evitar que la transmisión se siga produciendo. ¿Cómo se transmite la malaria? La malaria es transmitida por un insecto que es el anófeles. Es un insecto que generalmente vive en aguas estancadas, sea agua limpia o sucia. Allí se reproduce, allí pone sus huevos y ahí las larvas posteriormente se hacen adultas. ¿Cuál es el ciclo de vida de este mosquito?
El promedio de vida de este mosquito es de 21 días. En ese tiempo, cada 3 o 4 días pone huevos y más o menos la cantidad aproximada de huevos es por oviposición o por puesta 200 huevecillos. Qué prolífico es. ¿Y esto puede picar durante todo el día? Antiguamente se creía que la picadura solo se producía en las tardes. Ahora, fundamentalmente en las zonas de altísima producción, donde la gente está en la labor de campo desde muy temprano o se recoge muy tarde, el insecto tiene una actividad bastante amplia, o sea, pica a toda hora, pero de preferencia en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuál es el periodo de incubación del mosquito? Es el periodo normal de cualquier insecto, son 21 días, cada 21 días un huevo llega a la fase adulta. Tiene una etapa intermedia que es acuática, que es la larva, y una etapa de pupa. Eso es un promedio de 15 días. Para llegar a adulto son 21 días aproximadamente. ¿Y cuál es el periodo de incubación de la malaria? Entre 15 a 30 días y se comienzan a presentar los síntomas en ese término de tiempo. Y los síntomas están caracterizados por fiebre y escalofríos principalmente. ¿Pero se puede confundir estos síntomas con la tifoidea? Sí, y ese es un error que está cometiéndose actualmente. Nosotros lo que hacemos es alertar a las personas que tengan fiebre y escalofríos y que vivan en áreas endémicas. Por ejemplo, es muy importante saber en Piura, en Sullana, de que es zona endémica y de alta transmisión de malaria, y deben acudir a su centro de salud o al colaborador voluntario para que les tome la gota gruesa y se descarte de inmediato en 10 minutos si es malaria o no malaria. Perdón, ¿qué es la gota gruesa? Es una muestra de sangre que se obtiene del pulpejo del dedo, que se toma con una lanceta estéril y se extiende para ver al microscopio. No es necesario hacer este diagnóstico para dar el tratamiento. Se sospecha de malaria si esa zona es malárica y si el paciente presenta fiebre y escalofríos. ¿Quiénes son más susceptibles de enfermar con malaria, los niños o los adultos? Toda la población. Es una enfermedad que ataca a pobres, ricos, de cualquier condición, de raza, porque el insecto no hace diferencias en cuanto a la picadura. ¿Este mosquito es el Anopheles? Es el Anopheles y una especie que es el Pseudopuntipenis, es el nombre que se le da científicamente a este insecto. No es el insecto común, que es el Culex, que está en todas las casas en el verano, por ejemplo. Es un insecto, y sobre todo la hembra del Anopheles, Pseudopuntipenis, el que transmite en la zona costera. ¿Y este mosquito es fácilmente controlable? Hay dificultades para el control. Para hablar de control habría que hablar y enfatizar y señalar que la persona enferma debe tratarse. Una primera medida de control fundamental es que la persona se trate. Hay suficiente cantidad de cloroquina y primaquina, que son los medicamentos, de quinina en general, de los derivados de quinina, que están a disposición de todos los puestos de salud en el país. Inclusive hay puestos de colaboración voluntarios en el último confín, en la última aldea. Las personas deben saber que esto existe para inmediatamente tratarse. No abandonar el tratamiento que dura 14 días, porque eso está garantizando, uno, que la persona se cure y, segundo, que no transmita a otras personas. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo es la cadena de transmisión? Mosquito, persona, mosquito. Es mosquito, persona, mosquito y otra vez persona, porque en el mismo mosquito el parásito se reproduce y tiene facultades de desarrollarse y volverse infectante. ¿Qué medidas preventivas se deben de tomar para controlar el mosquito? En la fase larvaria hay posibilidades de tratar las fuentes de agua. Por decirle, en la molina, ¿no?, donde hay escasez de agua, las personas almacenan esto en piscinas, tanques o cisternas, lo que sucede en Huacho, en Mala, o puede ocurrir en cualquier lugar de nuestra selva. El agua de lluvia es almacenada en cilindros. Hay que abatizarlos. Hay un insecticida organofosforado que es el abate o temefos y está también a disposición de los usuarios para hacer esta labor durante todos los días y conservar este insecticida adecuadamente. Es inocuo a la salud humana. Entonces evitamos que de la larva se llegue a adulto. Cuando el insecto es adulto y se posa en las paredes y ya es infectante, nosotros lo eliminamos rociando DDT en las paredes de las casas. Perdón, ¿el Ministerio de Salud hace este servicio? Lo hace gratuitamente.
tanto el tratamiento contra malaria como la protección de las viviendas para evitar la presencia del insecto son gratuitos y lo hace periódicamente el Ministerio. Lo que hay que programar ahora con la población, con las comunidades, son las campañas que le llamamos nosotros rociamiento pre-onda. Evitar que el insecto infecte a las personas, haciendo la protección de las viviendas mucho antes que se presente el insecto. O sea, empezamos la campaña de fumigación desde el mes de octubre en la zona costera para evitar que en el verano estén presentes en las casas, por ejemplo. A través de la historia se conoce que la malaria siempre se ha presentado después de guerras o desastres. ¿Es posible que se presente malaria o se intensifique la malaria en el caso de Moyobamba? Sí, definitivamente sí, y no solamente malaria, sino dengue y fiebre amarilla. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad para señalar de que todas las enfermedades transmitidas por vectores o insectos tienen formas de control. Para fiebre amarilla, vacuna. Si no hay vacuna, la posibilidad de muerte es grande. Entonces, hay puestos de vacunación, e incluso en Lima mismo, frente al aeropuerto, en el Hospital San José, hay vacuna antiamarílica. Lo mismo sucede en el Hospital del Niño, que es el puesto de vacunación internacional. Para malaria, hacer uso de elementos de protección personal, desde el mosquitero, y llevar el tratamiento profiláctico si este fuera necesario y si la persona no va a volver a esa zona de alta transmisión. No hay vacuna para la malaria. Desgraciadamente en el momento no contamos con esa vacuna. La vacuna está en un proceso de ensayo, es muy inicial ese ensayo. Se está trabajando en lo que se llama investigación operativa, no solamente para la elaboración de vacuna contra malaria, sino también cultivando peces en lagos o en probables reservorios, por ejemplo en La Molina. En las lagunas no están infestadas de larvas de este insecto, porque hay peces de la especie guppy que se comen a las larvitas. Y de igual modo, bacilos que atacan a las larvas, ¿no? Entonces, hay un componente de investigación operativa que también se está trabajando para no quedarse solo en el tratamiento y en el uso de insecticidas. Se han presentado varios casos de malaria en Lima. Para tratar sobre este tema está con nosotros el doctor Wellington Chumbe, director del programa de control de malaria del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el tratamiento inmediato que debe tener una persona enferma con malaria? Lo primero que le recomendaría es que no tome medicamentos para bajar la fiebre si es que esta no es muy alta. Porque al tomar esos medicamentos lo único que estamos consiguiendo es que el parásito se refugie en el hígado, en el vaso y en el tejido sanguíneo en general. Y cuando querramos tomarle la gota gruesa y hacer el diagnóstico definitivo, no vamos a poder saber si es o no malaria porque no estará en su sangre circulante. Entonces, la primera recomendación, si no se cuenta con el tratamiento, es de inmediato acudir a ese tratamiento. Un ejemplo en zonas fronterizas, donde no hay posibilidad de acceder a la droga. Enviar a alguien o acudir al centro de salud más cercano o comenzar a fomentar botiquines comunales donde el medicamento esté presente. Entonces, esa es la única garantía. De hecho, tomar antibióticos, tomar otro tipo de medicamentos no ayuda, al contrario, complica esto, ¿no? Hay un ejemplo muy concreto que es la confusión con tifoidea. Se utiliza medicamento que a veces es muy tóxico al hígado y la cloroquina también tiene un grado de acción adversa al organismo. Entonces nosotros tenemos que evitar que haya una gran suma de medicamentos y dar el tratamiento específico. ¿La malaria crea inmunidad? No crea inmunidad. Una persona que ha adquirido malaria vuelve a ser picada por un insecto infectado, vuelve a hacer el cuadro de malaria. ¿Uno puede tener recaídas en malaria o puede quedarse con la enfermedad de malaria durante mucho tiempo? Puede quedarse hasta 3 años si no cumple con su tratamiento durante 14 días, que es el esquema con cloroquina y primaquina. Entonces, es decir que esta persona es peligrosísima porque pueden estarla picando insectos y esos insectos sucesivamente picar a otras personas sanas y transmitirles el mal. Esta es una de las razones por las cuales nosotros no somos tan triunfalistas en decir que estamos erradicando la malaria. Estamos haciendo las acciones de control porque es muy difícil eliminar el reservorio humano. Tendríamos que tratar a todas las personas sin excepción que hayan tenido malaria en alguna época de su vida. La recomendación es de que si hay sintomatología compatible con malaria, se haga el tratamiento radical. A veces los niños lo rechazan porque es un medicamento muy amargo, hay que combinarlo con azúcar, tener la paciencia suficiente para evitar que los pacientes no rechacen el medicamento y hacer como un elemento muy natural en la vida de nuestra población selvática, costera y de los valles interandinos estos episodios de malaria, ¿no? Estar alertas
para tener el tratamiento oportuno, que es fundamental. ¿Hay algún repelente para ese mosquito? No tiene mayor acción. La recomendación fundamental es, si uno va de paseo, andar con ropa que cubra todo el cuerpo, lo más liviana, pero que cubra todo el cuerpo para evitar la picadura y la frecuencia de las picaduras. Repelentes tienen una acción de 1 hora a media hora y no hay uno de acción comprobadamente sostenida, ¿no? Entonces sería engañarse, sería no actuar adecuadamente. Los elementos de protección personal son el mosquitero o la bolsa de dormir, o el mosquitero para cubrir las camas, las rejillas en las ventanas de los lugares en los cuales nosotros vamos a visitar o estamos de paseo, exactamente, la tela metálica, y en algún elemento jabones o insecticidas repelentes, ¿no? Hoy nos encontramos con el doctor Ciro Maguiña Vargas, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Centro de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Doctor Maguiña, ¿qué es la verruga? La verruga peruana es una enfermedad infecciosa que se presenta en muchas zonas del país, especialmente en los valles interandinos de Lima, Ancash, Cajamarca, y que afecta a muchos niños especialmente, y que son unos granitos rojos. Estos son transmitidos por un insecto que vive en esas áreas, llamada titira, que es un insecto muy conocido, pequeño, y que, como digo, afecta cuando pica en las tardes y da estas lesiones rojizas, se llama verruga peruana, por eso el nombre. Y es conocido también como la enfermedad de Carrión, porque así como da verrugas en el cuerpo, en todo el cuerpo, en vez de brotar en la piel, puede afectar los glóbulos rojos y da la famosa fiebre de la orolla o la fiebre de Carrión. Es decir, se mete el microbio a los glóbulos rojos, destruye, causa gran anemia, y si no se trata, el paciente puede morir. Es decir, que hay dos tipos en esta enfermedad, una que se presenta con una especie de forúnculos y la otra hacia adentro. Claro. No son tanto forúnculos, porque los forúnculos tienen pus, por ejemplo, ¿no? Los forúnculos o piodermitis es otra lesión muy frecuente en el Perú. En cambio, estas verrugas son verrugas rojas. Hay otras verrugas vulgares que llaman el ticti, por ejemplo, en la sierra, en Ancash, en Cajamarca, le llaman el ticti, que son verrugas blancas, que no son rojas. Esos también son muy frecuentes. Entonces, esta verruga peruana es una enfermedad, como digo, que da granitos rojos de distintos tamaños. Esa es una forma clínica. Y la otra forma clínica, que en vez de brotar, como digo, brota internamente, pero no brota como verruga, sino destruye el glóbulo rojo. ¿Eso puede causar la muerte? Efectivamente, en la era, digamos, de que se construyó el ferrocarril de la Oroya, 1870, de 19.000 trabajadores se murieron 7.000 con esta enfermedad, que también se murió Carrión el 5 de octubre. Entonces, esta enfermedad mata. Y en la era preantibiótica morían el 40%. Y actualmente, en esta época actual, a pesar de que usamos antibióticos, transfusión de sangre, la gente todavía se muere. Tenemos 8% de mortalidad en la serie del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos la fase aguda de la verruga? Esta fase es importante porque esta se puede confundir con una tifoidea, una malaria, una hepatitis al comienzo, en los primeros días, porque es una enfermedad aguda. Pero el síntoma que hoy día que las personas deben reconocer, y eso es importante, es el paciente tiene fiebre y se pone pálido, rapidito, se pone como un cadáver. El paciente se pone amarillo, pero especialmente pálido. Es la enfermedad febril de gran palidez en el mundo. Entonces, si una persona está en estas áreas de las sierras que he comentado y se pone con fiebre y una palidez que lo va decayendo, con náuseas, vómitos, el paciente con mucho sueño, esa es la fase aguda. Porque si dejamos pasar una semana, 2 semanas, ese paciente se va a complicar y se va a morir. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que tenemos la enfermedad? Bueno, en la fase aguda, lo más importante es que el paciente, una vez que tenga los síntomas, tiene que ser tratado en un centro, una posta, y se puede tratar con antibióticos. La cloromicetina es un excelente antibiótico que, igual que en la tifoidea, uno puede tomarlo y con eso uno puede controlar la enfermedad. Pero para la fase eruptiva, realmente uno puede tratar con antibióticos si tiene muchas lesiones y generalmente no deja cicatriz. Pero como digo, para la fase aguda sí es importante acudir a un centro de salud, y lo que deben hacerse es tomar una laminita, un frotis que llamamos nosotros los médicos,
y con eso hacemos el diagnóstico. No requiere todavía técnicas sofisticadas. Hoy nos encontramos con el doctor Ciro Maguiña Vargas, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Centro de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Doctor Maguiña, si nosotros hemos tenido la verruga, ¿quiere decir que ya estamos inmunizados contra ella? Felizmente la fase verrucosa es la fase benigna, crónica que llaman las zonas endémicas, pero no deja inmunidad porque hay mucha gente que después puede hacer más brotes. Inclusive los que tienen la fase aguda, después que han sido curados, entre comillas, después de meses o años pueden hacer el brote, porque el microbio se queda dentro del cuerpo. Ahora, la mayoría se cura en la fase aguda con antibiótico y no pasa nada, pero algunos después hacen su brote. En general, el brote significa algo bueno, entre comillas, pero, como digo, en cambio la fase aguda es la fase más delicada, que es la que uno debe, en la zona donde tenga pacientes, niños, adultos, con fiebre y gran anemia, no dejar pasar porque se puede morir. Y la verruga, o la primaria, la que salen con esa especie de ulceraciones o granitos, ¿se puede contagiar de persona a persona? Felizmente, esta enfermedad no se transmite por contagio. No es para que haya la enfermedad aguda o la fase crónica, eruptiva, el contagio tiene que ser ir a una zona endémica, estos valles lindos interandinos, y ser picado por la titira conocida que es la luxomía, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando viaje a estas zonas, el salir las tardes, ¿no? El tener el cuidado de no ser picado por este mosquito. Hablemos de este mosquito. ¿Cómo controlarlo? Este mosquito, como vive en estos valles interandinos, antiguamente se fumigaba y con eso se evitó la malaria, la UTA y la verruga peruana. Pero como el DDT ha sido proscrito, es tóxico, lo que se está recomendando es que como este mosquito vive fuera de las casas, vive por las píricas y pica en las tardes, la gente cuando salga a las faenas del campo no salga en horas de tarde, que tenga cuidado en salir a huecos, a píricas o hacer famosos campamentos. Los turistas en mi tierra van en Ancash, van y se hacen su camping. Pues tengan cuidado, usen sus repelentes o en último caso usar mosqueteros, que eso previene y evita que sean picados en esas horas vespertinas. Eso es, una manera de control, de protegernos nosotros, pero ¿cómo controlar al mosquito? ¿No hay ninguna manera? No, el mosquito para el control significaría pues fumigar y matarlo, pero el problema es, como digo, que es una medida transitoria. Entonces el mosquito, como muchos mosquitos, si uno tiene cuidado con no meterse a su sitio donde ellos están, no va a pasar nada. A lo ideal sería buscar el sitio donde está el reservorio, que llamamos, dónde está la verruga, en qué animales, en qué plantas. Eso no se conoce. Si supiéramos dónde está el microbio, en qué sitio vive, porque el mosquito pica a una persona y de ahí contagia, pero ese mosquito tiene que picar a alguien más, lo que se llama el reservorio. Como no conocemos el reservorio, va a ser difícil echar la culpa nomás al mosquito. Cuando conozcamos el reservorio, ahí podremos ya hacer un mejor control de la enfermedad. Un mosquito X que pique a una persona que tiene verruga, ¿este puede llevar el microbio hacia otra persona? Claro, o sea, el mosquito cuando está infectado por el microbio puede picar a una o varias personas. Ahora, el mosquito vive pocos días o pocas semanas y tiene un vuelo corto. Entonces, puede picar a la mayor cantidad o menor cantidad según esté infectado el mosquito. Pero como digo, el mosquito es un mosquito que ha vivido históricamente como muchos mosquitos en esas áreas, y el control del mosquito es una de las medidas. Otras medidas son las que tenemos que hacer en este momento los seres humanos, no exponernos en áreas sin la protección debida. Es la única manera de no contagiarnos. No hay vacuna, incluso estamos trabajando nosotros buscando conocer mejor la enfermedad, y ojalá hubiera vacunas. Si hubiera vacunas ya el mosquito lo dejamos tranquilo, pero eso estamos trabajando en esa línea de buscar nuevas medidas de control. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la verruga. Para esto nos acompaña el doctor Ciro Maguiña Vargas, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Centro de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Doctor, ¿en qué zona de nuestro país se presenta la lepra? La lepra es una enfermedad que, vino por dos vertientes y que en el Perú se asentó desde la época de la conquista. Es una enfermedad traída en la época de la conquista y después de varios años se ha asentado básicamente en regiones de la Amazonía peruana y
en Apurímac, que es el único foco importante de la sierra peruana, pero como foco o principales zonas de la región de Loreto, Ucayali y Abancay. Unas zonas de Abancay como son en Dahuaylas, pero hay zonas así de Abancay. ¿Cómo nos contagiamos de lepra? La lepra es una enfermedad que para contagiar la enfermedad requerimos vivir con un paciente enfermo y que el paciente enfermo no sea tratado y que este paciente enfermo tenga muchos microbios en su cuerpo. Eso es lo que pasaba antes. Pero para que uno, a pesar que viva con este enfermo no tratado, requiere, no tener defensas. Porque uno puede estar con un paciente leproso que tiene muchos bacilos y con una buena defensa no le pasa nada. Es lo que pasa a los hijos de los pacientes de los leprosorios. Salían sanos, vivitos y coleandos. En cambio, hay otra forma de lepra que tiene pocos bacilos, que prácticamente es poco contagioso. Pero el contagio requiere vivir con un paciente, como digo, he señalado, comer y no tratarse, y pasan cerca a 2 a 5 años para que recién se manifiesten los síntomas. Por eso es una enfermedad de poco contagio, diría, es una de las menos contagiosas en ese sentido, porque tiene un periodo de incubación muy largo. Entonces, y es una enfermedad que, como tiene un espectro variado, no hay una sola forma, entonces hay una forma que va a ser más contagiosa y otra forma que va a ser menos contagiosa. Pero el contagio tiene que ver mucho con que la persona tenga defensas frente, en este caso, a la lepra u otra enfermedad. ¿Y los síntomas cuáles son? Lo importante es que la lepra, antiguamente, y todos nos hemos visto, nos han enseñado que el paciente leproso es el que se le cae las manos, se le cae los pies, el que la nariz se le perfora, que está hinchado su cara, es el famoso, la facialeoninas. Pero esa es una forma clínica de los estadios finales. La lepra, ahora sabemos, y eso es lo moderno de la lepra, que es una enfermedad que se cura y que se detecta precozmente con manchas, unas manchas que pueden aparecer en la cara, en los pies, en las manos, y unas manchas que se confunden con unos hongos, y estas manchas son insensibles. Muchas veces el paciente siente que la mancha no siente el frío o el calor, o no siente dolor. Esas manchas, o a veces placas que aparecen en una parte del cuerpo, detectada precozmente, tratada precozmente, evita que se progrese a esas formas ya multivacilares, esas formas que comprometen la cara, los nervios, en fin. Porque la lepra, recuerden bien, compromete la piel y los nervios. Pero detectada precozmente, como es lo que estamos haciendo ahora en una búsqueda activa en regiones de la Amazonía con el Ministerio de Salud y con auxiliares del Ministerio, se puede curar. Y es lo que es lo revolucionario también, que la cura, ya el tratamiento para esta forma no requiere años o de por vida, ahora han cambiado los conceptos. ¿Cómo tratar esta enfermedad? Si el paciente tiene una forma, digamos, la que tiene muchos bacilos, que está hinchada sus orejas, sus codos, su cuerpo, con muchas hinchazones, ¿no? Uno puede tratarlo con 2 años como mínimo, con tres medicinas, 3 antibióticos, la rifampicina, la dapsona y la clofazimida. Y con eso prácticamente en 2 años casi damos de alta al paciente. Algunos requieren 3 o 4 años, en esta forma clásica, digamos, que nos han enseñado. En cambio, la otra forma de manchas, 1, 2 o 3 manchas insensibles, uno puede tratarlo solamente con 6 meses, con 2 medicinas, DDS y rifampicina, y con eso prácticamente damos de alta precozmente a los pacientes. No es necesario aislar al enfermo. Felizmente ese concepto de los leprosorios, todo lo que hemos visto en las películas acá mismo, es un concepto ya pasado, es un concepto, que fue equivocado, porque eso, la medicina cambia. Ahora estos pacientes educados, diagnosticados precozmente, tratados, son manejados en los consultorios, los servicios en medicina, ¿no? Allá, por ejemplo, en la Amazonía, los pacientes van a los centros de salud, van a las postas, reciben su medicina como un paciente con malaria, con tuberculosis. Ya no requieren los leprosorios, ya eso es una cosa obsoleta. Y alguien que quiera plantear leprosorios está en la época feudal. Muchas gracias.